Y bueno, pues hoy, como todos los jueves, está nuestra rectora, la doctora Lili Cedillo, para iniciar este programa. Doctora, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy bien, Ricardo, aquí disfrutando de este jueves hermoso. Me encanta el guajolote, oye. No, 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 ese inicio guajolotesco es hermoso. Y aquí, y aquí, y Este, aquí lo tenemos también en físico, ¿eh? Aquí está el guajolotito, sí, que ya está merece un cambio porque se ha precioso. caído muchas veces, pero bueno, iremos a comprar uno nuevo. Es guajolote trapecista, Ándale, le gusta. exactamente. Sí, sí, sí. No, pues muy contenta de estar con ustedes y la verdad es que han sido días como muy intensos de trabajo en la rectoría, pero pues con mucho ánimo, muy contenta de todo lo que estamos haciendo. Y bueno, pues yo no me alejo de lo mío. Dicen que zapatero a tus zapatos y entonces aunque quiera uno dedicarse a ser sastre, de repente Exacto. regresa uno a zapatero. Entonces, pues hoy quiero hablar de las enfermedades infecciosas emergentes. Entonces, ese es el tema de hoy, sobre todo porque fíjate que platicando con la gente que no tiene nada que ver con la microbiología, ellos comentaban que definitivamente, al menos para varias generaciones, la pandemia los marcó. O sea, Claro, porque en primer lugar, pues todo mundo perdimos un ser querido, un amigo, alguien muy cercano, ¿verdad? O a lo mejor un compañero de trabajo o el papá de un estudiante nuestro, de un alumno. Entonces, eso nos hizo vivir muy de cerca esta pandemia y ya ver con otros ojos el hecho de que pueden aparecer nuevos microorganismos, claro. que eso es un evento completamente natural, pero que como no lo habíamos vivido en una pandemia así como la que acabamos de pasar, pues a lo mejor no le tomábamos importancia. Así, yo hasta lo veía, ¿no? Con mis estudiantes hablábamos de enfermedades emergentes y ellos así como, ah, pues sí, qué bueno, ¿no? Bien, bien, bien por los bichos. Pero no, 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 ya, ahora hasta prestan atención en el tema, tú. Entonces, uno nota el cambio porque ya lo vivimos, ¿no? O sea, ya eso hace la grandísima diferencia. En este tema, hablando de las enfermedades infecciosas emergentes, podemos decir que aparecen un promedio de 1.5 nuevos microorganismos cada año. O Ujú. sea, nuevos significa que nunca había estado el hombre en contacto con ellos, ¿no? O sea, completamente invisibles para el ojo del hombre. Afortunadamente, no todos los que aparecen nos van a causar un problema grave, ¿verdad? Nos van Claro. a causar una pandemia. ¿Por qué? Porque mira, generalmente estos microorganismos que aparecen no es que de la nada se crearon, no, sino que estaban generalmente en un hábitat que era su hábitat natural, otro animal, ¿no? O sea, estaban en un animalito, ahí vivían muy contentos el microorganismo, en equilibrio con el animal, no se causaban daño mutuamente, porque hay que decirlo, los mejores parásitos no son aquellos que matan a su hospedero luego, luego, sino son los que conviven con el hospedero un buen tiempo, Claro. ¿verdad? Yo siempre les digo a mis estudiantes que si yo fuera bicho, si yo fuera un microorganismo, yo diría, no, pues de mensa mato a este, si me está Claro. dando casa, vestido, sustento. Luego imagínate qué flojera salir al frío, al calor, estar esperando que un sujeto pase por ahí y pescarlo, y luego enfrentar al sistema inmune todopoderoso. Si aquí dentro de ya vivo contento, ya el sistema inmune no me hace ni cosquillas y ya encontré la manera de vivir en equilibrio. Entonces, desde el punto de vista de los microorganismos, lo ideal no es, perdón,
lo ideal no es matar a un hospedero, sino encontrar ese equilibrio que no lo mata, pero que al microorganismo le Mm. permite sobrevivir, ¿no? Entonces, en esa dinámica, pues generalmente viven los microorganismos en otras especies animales, ¿no? Siempre hemos oído hablar, por ejemplo, cuando fue influenza H1N1 que nos causó en el 2009 una pandemia, siempre escuchábamos, no, pues es que tiene un pedacito de DNA que se asocia, más bien de ácido nucleico, que es lo más apropiado decir, que se asocia al ácido nucleico que hay en virus de la influenza de aves o de cerdos o de humanos. Entonces uno se imagina así como, ¿qué están haciendo los cerditos con las aves y con el hombre? Y fíjense que influenza es un muy buen ejemplo. El virus de la influenza es de los que muta más fácilmente, ¿no? O sea, es campeón de las mutaciones. Pero tenemos virus de la influenza en aves migratorias, ¿no? Ujú. Entonces las aves tienen al virus y viven bien con él, o sea, viven con el virus en equilibrio. Ahora, esas aves migratorias hacen pipí y popó juntas, por eso el excremento de las aves es aguado, Claro. ¿sale? Por eso nos cae en la cabeza y uno dice, qué horror, al baño. No, o sea, porque pues Aunque dicen que es de buena suerte luego, ¿no? yo no creo, oye. Pero bueno, hay que Hay que pensarlo ver lo así, positivo, exactamente. hay que verlo. Pues esta popó aguada cae en el alimento de los cerditos, por Claro. ejemplo, Ujú. ¿no? O en el alimento de los pollos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues esa materia fecal, junto con orina, van a llevar virus de la influenza de las aves migratorias. Claro. Y entonces entra en contacto con el cerdito, por decir algo, coloniza al cerdito, también se acopla a vivir con el cerdo un buen tiempo, o se entra en contacto con un ave de corral, se acostumbra a vivir en ese pollito, en esa gallinita que se encontró en el camino, y eventualmente hay un humano que asea a los cerdos y que les da Claro. de comer, o No, pues que ahí está. asea a los pollos y les da de comer. ¿Qué pasa entonces? Esa persona puede adquirir ese virus, ¿no? Pero esa persona, afortunadamente, en la mayoría de los casos, a lo mejor se enferma, a lo mejor le da un catarro, algo leve, pero algo importantísimo, o sea, se enfermó esa persona, pero él no puede transmitir el virus a otra persona más, ¿no? Ujú. Eso pasa en la mayoría de los casos. O sea, ahí aborta la cadena de contagio y no pasa nada. Por eso es que, aunque influenza sea el maestro de la mutación, no va a pasar nada, salvo determinadas condiciones y bajo ciertas circunstancias puede ser que ese virus que infecta a los pollos o a los cerditos ahora pase al humano y un humano lo transmita, Claro. ¿no? Bueno, el mismo ejemplo que pusimos ahorita con los cerdos se da con otras especies y con otros virus, con otras especies animales y con otros virus. Entonces, pongamos que yo soy de esas personas intrépidas que les gusta hacer deportes extremos salvajes en sitios bien raros, ¿no? O sea, hubo una época que no sé si ustedes recuerdan lo que ahora sería una serie, pero en esa época eran como shows televisivos, donde decían, vamos a organizar una competencia donde hacen equipos, salen de un determinado punto geográfico, llegan a otro, atraviesan ríos, selvas, ahí hay animales ponzoñosos y no sé cuánta cosa.
Y la condición es que no lleven comida, ¿no? O que no lleven agua, y que entonces tienen que beber agua de donde encuentren, y todo el equipo debe llegar junto, ¿no? Porque si no, pues los descalifican. Entonces empezaron, no sé si ustedes recuerden, hace algunos años a Claro. proliferar esta serie de episodios televisivos. ¿Qué es lo que pasaba ahí? Mira, lo que pasaba ahí es que son sitios inhóspitos, o sea, sitios donde el humano difícilmente llega, ¿no? Entonces, ahí a fuerza va a haber bacterias, va a haber virus que nunca ha enfrentado el hombre y que viven en equilibrio con su hospedero, ¿no? Que puede ser un murciélago, que puede ser una ave, que pueden vivir en el río, Claro. ¿verdad? Los microorganismos, y de repente entran en contacto con el humano. Además, entran en contacto con el humano y el humano está en una posición desventajosa, ¿no? Porque si no ha comido, no ha dormido bien, está deshidratado, obviamente su sistema inmune no va a responder tan bien. Entonces es muy probable que ellos adquieran una infección bacteriana o viral contra un microorganismo que nunca habían Desconocido. visto. Entonces, desconocido. Lo mismo pasa cuando el hombre llega a sitios inhóspitos y ahora se cambia el uso del suelo, o sea, si era un cerro, pues ahora se le ocurre, aquí voy a quemar el pastizal y me hago unas parcelitas de cultivo, o sea, ¿qué es lo que va a pasar? La fauna que está ahí, que tiene microorganismos y virus raros que el hombre no conocía, por ejemplo, los roedores, ahora van a entrar en contacto con el humano, ¿no? Y tú les quitas su alimento natural, ¿no? Que era vivir de lo que ahí había. Entonces, esos roedores, ¿qué van a hacer? Pues se van a ir a las casas de los campesinos a buscar alimento. Entonces, o a la periferia de las grandes zonas urbanas. Y entonces, esa pipí de los roedores, pues puede Uf, transmitir algunos virus también, ¿no? Que el hombre no está habituado a estar en contacto con él, ¿no? O sea, claro. difícilmente tú vas a tener una rata de campo en tu casa de mascota, ¿no? O sea, no, pues así como que no es muy común que Exacto, digamos, exacto. o unos ratoncitos de campo, ¿no? O sea, no los vamos a tener. Entonces, esos encuentros accidentales son los que dan origen a las nuevas bacterias o virus, que en realidad no son nuevos, estaban en la naturaleza, pero el hombre nunca había estado en contacto con ellos. Entonces, esto es algo que se da de manera natural. Además, si el hombre lo busca o lo propicia, pues se va a dar más frecuentemente, ¿no? Claro. Entonces, por eso es que cuando se empezó a hablar de SARS-CoV-2 y su origen, dijeron, no, son los pangolines, no, son Exacto. los murciélagos de la fruta. Sí, efectivamente, en estas especies animales, SARS-CoV-2 vivía y vivía tranquilo, pero por algo, o sea, ese algo puede ser la teoría de que en el mercado de Wuhan vendían animales exóticos vivos y que la gente no manejaba adecuadamente a esas especies animales y se infectó y de ahí se hizo esa adaptación muy rápido a infectar al hombre, pero sobre todo a pasar de un humano a otro humano, que es el punto crucial, el punto que SARS-CoV-2 lo supo hacer muy, muy bien. Entonces, producto de ello, el humano nunca había visto ese virus, es un virus además abusadito, que se adaptó muy bien, infectivo, altamente infectivo. Entonces, pues todas esas cualidades que además encontró cabida en nuestro organismo porque nuestras propias células tienen receptores para ese virus, pues le pusimos toda la Todo. mesa Le pusimos al todo virus. el mantel, el buffet, todo para que se estuviera bien contento ese virus, ¿no?
Exacto. Y luego los factores que influyen, ¿no? Los factores genéticos, Exacto. que en este caso vimos que SARS-CoV-2 era un virus democrático, ¿no? Se agarraba Agarraba parejo. parejo. Sí, 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 no importaba el color de la piel, los ojos, no, al virus no le importó. Él agarró parejito. Todos los demás factores que intervienen, ¿no? Los factores ecológicos, Claro, sociales, económicos. O sea, todos estos pueden tener una influencia para que una enfermedad infecciosa nueva aparezca, ¿verdad? claro. Y pues ya nos tocó uno abusadito, un virus que se sabe adaptar muy bien y un virus que además no se ha olvidado de nosotros porque pues sí, últimamente han aumentado los casos de COVID. ¿Por qué? Pues porque de manera natural el virus se adapta, ¿no? Y ya, pues después ya no le hace ni cosquillitas a Claro. algunos mecanismos de defensa. Entonces, eso sucede, eso va a seguir sucediendo a lo largo de la historia de la humanidad, porque el hombre es intrépido, en pocas palabras, ¿no? Sí, Y va a donde no lo llaman. Y pues sí, o sea, va a pasar eso. exacto. Y Yo, hay que verlo ya como algo que se claro. pueda presentar, que igual y yo digo, a mí por mi edad, pues es poco probable que me toque otra pandemia fea, fea. O sea, aunque las pandemias, si se han dado cuenta, aparecen cada 10 años aproximadamente, ¿no? Influenza H1N1 fue 2009, SARS-CoV-2, causante de COVID, fue en 2019. Entonces, pues hay que irnos mentalizando para el 2029, Más o tomarlo menos. con calma. Exacto, exacto. Vamos ahí a esperarlo, estos ciclos. Oiga, doctora, pero sí, efectivamente, yo he conocido de casos, por ejemplo, de gente que se va a ciertas expediciones, puede ser a África, puede ser a las Amazonas, distintos lados, y sí han llegado casos hasta a morir por enfermedades completamente desconocidas. De pronto viene un malestar y no se sabe qué es. Pues eso es un tema emergente, efectivamente, ¿no? Así es, Ricardo. Fíjate que esas enfermedades, bien que lo dices, lo mencionas, pues muchas veces como son casos aislados, no se les da mucha Pues sí, importancia ni se divulgan tanto, a menos de que sea un personaje muy importante al que le tocó, pues no, pues, escuchamos, ¿no? Pero se dan frecuentemente y claro. se dan también en los pobladores de las zonas aledañas que al principio pues les pueden causar una serie de problemas, después ya se adaptan y viven en equilibrio y viven más o menos bien, pero llega un fuereño, ahí sí, un Sí, 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 sí. forastero y pues le da bien y bonito, ¿no? Y Claro. le puede causar incluso la muerte. Pues sí, entonces el tema es muy interesante, el tema da mucho de qué hablar sobre las enfermedades emergentes y bueno, prometo que lo vamos a retomar en algún punto. Así es. Doctora, pues muchísimas gracias. Le mandamos un fuerte abrazo en este viernes chiquito que es el jueves. Ya se ve en el horizonte el fin de semana. Sí, Y bueno, pues a descansar un poquito, que vienen las fiestas patrias y vienen muchas actividades importantes. hay que prepararnos para el pozole, yo ya estoy lista. Exactamente, exactamente, Lista, lista. Sale exacto. pues cuídense mucho. Gracias, doctora. Abrazo a Muchísimas todos. gracias. Ahí está la voz de nuestra rectora, la doctora Lili Cedillo.